voy a comprar negro porque a mí no me gusta el negro.
Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Acá estoy llegando. Gracias a la gente de Secretaría Académica por estar aguardando el ingreso. Buenas tardes, gracias. Bueno, aquí estoy. La idea es un poquito poder de hoy el contrato de donación y ver algunas cuestiones, no sé si nos habían quedado algunas cuestiones pendientes. Parece que la conexión es medio lenta que tengo, ¿no? Wow. Bien, bueno, veremos. Veremos si podemos avanzar en lo que sería el contrato. Había un contrato de cesión, si no me equivoco, y hago a traer el tema de la solvencia, ¿sí? Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, que no se garantizaba la solvencia, salvo bien que el cedente obre de mala fe, se haya pagado bien esta garantía de solvencia. Y entonces, me equivoco, estoy tratando ya de ir en la transmisión de la posición contractual y la cesión de créditos, de deudas. Hemos mencionado que en relación a cuando se pacta el tema de la solvencia, ¿cierto?, funcionaba como un tipo de fianza, es decir, como una garantía de el cedente. Y esto puntualmente yo se los había dado como ejemplo con el contrato de locación. ¿Qué es lo que pasa con el contrato de locación? Bueno, transmisión de la posición contractual, la podemos la podemos ejemplificar con un locatario inquilino que transmite bien el contrato que él tiene, el contrato íntegro, a otra persona, para que ocupe su lugar de inquilino, su lugar de locatario. ¿No están escuchando, me dicen? Se corta bastante, profe. Bien. No sé si salgo y vuelvo a entrar, si no voy a perder a ver, esas alternativas para reclamar. Otro ejemplo de cesión de derechos, de transmisión de posición contractual, lo podemos ver cuando se ceden los derechos de un boleto de compraventa. Yo compré una propiedad, no escrituré, y bueno, no quiero seguir teniendo esa propiedad. Podemos hacer una escritura con el nuevo adquirente o le puedo transmitir mi posición en ese boleto de compraventa mediante una cesión. En ese caso, va a ser seguramente oneroso y se van a aplicar las reglas, bien supletoriamente, las reglas de la compraventa. Si fuera gratuita la cesión, se van a aplicar las reglas de la donación. Pero quiero que entiendan, ¿por qué cesión y no boleto de compraventa? Porque el que transmitió originariamente sigue estando en su lugar. El adquirente es el que se va. Entonces, una de las partes se va y hay cesión. No hay un nuevo boleto, hay cesión. ¿Está? Si quieren hacer un nuevo boleto, lo podrían hacer. Sí, pero la verdad que no tiene sentido, porque el que se va es una sola de las partes, por lo tanto sería cesión. Ahora, y si son ambos, porque hay una variación de las obligaciones, hubiera algún precio diferente, habría alguna situación nueva, bueno, entonces sí habría que hacer un nuevo
boleto de compra-venta. Pero cuando es una de las partes que se va y ingresa a otro, sería una cesión. Entonces tenemos ejemplos de cesiones de derechos, contrato de locación, boleto de compra-venta. Una escritura, ¿yo la puedo ceder? Una escritura de compra-venta, ¿la puedo ceder? No, en realidad ahí no voy a estar cediendo el derecho a escriturar porque ya está escriturada la propiedad. Tendría que ser o un boleto o una nueva escritura. ¿Está? La escritura de compra-venta, yo no estaría, en el contrato de compra-venta no estaría en condiciones concretas de poder cederlo, ¿sí? Sino que tendría que hacer una nueva escritura, un acto escriturario oneroso o una donación si es gratuito. Otro ejemplo de cesiones de derechos, pensando también en el parcial y en la manera de trabajar este tema, es la de los derechos hereditarios. Los derechos hereditarios reconocidos en una declaratoria de herederos, bien que me dicen, bueno, te corresponde tal porcentaje del patrimonio del causante, yo puedo ceder esos derechos hereditarios a un sobrino, a mis hijos, a una sobrina, a un familiar, y en ese caso instrumentar esa cesión de esos derechos mediante precisamente el contrato de cesión, la transmisión de esos derechos. Es muy probable que sea con carácter gratuito y se aplicarán supletoriamente las reglas de la donación. Y en esto de supletoriamente tenemos que pensar más que nada en el tema de la forma. O sea, si la cesión es gratuita, estamos hablando de derechos que tienen un valor económico importante, es muy probable que tengamos que formalizarla mediante escritura pública, ¿sí? Muchas veces en lo que es una sucesión, los jueces no admiten que esta cesión de derechos se formalice dentro del expediente, si bien el expediente es un instrumento público, sino que lo tienen que formalizar en una escribanía, concretamente. Entonces, bueno, se pide, ¿no es cierto?, reunir de determinada investidura, de determinada fe pública, la transmisión que se va a realizar. Siempre que estamos hablando, en este caso, más que nada de derechos hereditarios, ya sea sobre una propiedad, sobre un porcentaje del patrimonio, sobre un vehículo, ¿sí? Sobre cuestiones que integran el acervo hereditario y que revisten un valor significativo. Bien, con esto estaríamos terminando lo que nos quedaba pendiente, por así decir, del contrato de cesión. No sé si hay alguna duda puntual. Lo que yo ahora comenzaría sería con el contrato de donación. A mí me quedó claro. Bueno, cualquier cosa, si no, lo pueden ir pensando, escribiendo alguna pregunta en el chat, o después al final, si no, me dicen, no hay problema. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, yo les voy a compartir entonces el Power que tengo sobre el contrato de donación. Es muy lindo el contrato de donación, pero es bastante. Entonces, bueno, vamos a ver la posibilidad de avanzar con el contrato de donación. Ya en... Bien. Ahí están viendo el PowerPoint. Sí, Que profe. dice, Yo lo veo. bien. Y ahora que cambio de página también,
Sí, ahí O que está no la del sola- concepto. Bien, es. Cualquier cosa si no me dicen, ¿eh? No quiero hablar. Bien. Bueno. El contrato de donación, entonces, está regulado a partir del artículo 1542. La característica esencial de este contrato, obviamente, es que es un contrato gratuito, pero además es intuito personal. ¿Qué quiere decir esto, intuito personal? Quiere decir que no andamos por la vida donando cosas a personas que no conocemos. Si vamos a hacer una donación, la donación seguramente sea un familiar, sea un amigo, sea alguien con quien tenemos interés de beneficiarlo, ya sea una fundación, una asociación. Hay un ánimo de querer realizar además un fin benéfico o de beneficiar a determinada persona o a determinada entidad. Hemos tenido en cuenta determinadas cualidades para elegir beneficiario a tal institución o tal persona. Entonces, evidentemente no publicamos un aviso en el diario, busco, ¿no es cierto?, donatario, alguien para, aunque a veces, no sé si habrán recibido mails donde dice, tengo una fortuna, quiero dejársela a alguien, y es, ¿no es cierto?, son mails que tienen por finalidad realizar estafa, ¿no es cierto? Me estoy por morir, quiero dejar $1,500,000. Bueno, obviamente, ahí, bueno, sabemos que se trata de una estafa. O sea, las personas donan, los abuelos por ahí realizando, se está viendo mucho, donaciones a favor de sus nietos, ¿sí? O a favor de las nueras, cuando estas han quedado viudas. Entonces, hay una intención, hay un interés de beneficiar. Dentro de esto que llamamos donación, decimos que es un contrato, porque necesitamos que se presenten ambas voluntades, es decir, tanto la del donante, el que entrega la cosa, como del donatario, el que la recibe. Esa recepción se tiene que convalidar con una aceptación expresa. Aceptación expresa. Por lo tanto, si hacemos una escritura para la donación de un inmueble, por la misma forma que es escritura pública, se tiene que aceptar la donación. ¿Sí? Yo no puedo donar y no figurar en la escritura que la otra parte aceptó. Y esto, aunque les parezca algo tan esencial, que yo se los estoy diciendo ahora, se presenta mucho en la vida práctica, cotidiana, que se acercan personas al estudio diciendo yo le doné la casa a mi hijo y ahora me están queriendo subastar, ¿cómo es esto? Bueno, usted hizo la donación, pero su hijo ¿aceptó? No. ¿Nunca fue a la escribanía? No, porque mi hijo estaba de vacaciones, se había ido a España, yo cuando vine le dije que le doné la casa, pero tampoco lo llamaron en ningún momento para que después se acercara y aceptara. No. Bueno, entonces eso no es una donación. Le falta la aceptación, y mientras que no haya sido aceptada, se pueden realizar una serie de actos que puedan poner en peligro ese bien que se quería donar. Es decir, los acreedores pueden accionar y ejecutar ese bien, si la intención tal vez era que no quede más en el patrimonio porque es para beneficiar y antes de tener algún problema y pensando que no lo tenía, la señora se endeudó o después tuvo deudas o tuvo un reclamo. Bueno, entonces, si hay una donación, necesitamos que este acuerdo que se da entre dos partes sea aceptado. Y si la forma para la donación es una escritura pública, cuando hablamos de inmuebles, tiene que ser mediante la misma forma. Y van a tener que realizar otra escritura para aceptar. Si no lo hicieron en la misma, si no tomaron el recaudo de hacerla en la misma escritura, van a tener que hacer otra escritura donde el donatario acepta la donación. Entonces,
saber que hay un ánimo de beneficiar, una intención de beneficiar a una persona en particular, y no que es a cualquiera, es a una persona en particular. Y esta persona que se va a beneficiar tiene que aceptar, porque si no acepta, no podemos decir que hay donación. Bien. Van a ver más adelante, o cuando empiecen a leer, que hay donaciones de carácter oneroso. ¿Y cómo es esto de que hay donaciones onerosas? ¿La donación no es gratuita? Sí, la donación es gratuita, pero cuando yo estoy donando algo porque la persona tenía derecho a cobrar honorarios y no me va a cobrar honorarios, quiero tener una atención o darle algo, estoy haciendo una donación. Si yo, para donar mi casa que está en Brasil, le digo a mi sobrino que me tiene que permitir los meses de verano, ir por lo menos 20 días a esa casa y dejarme lugar para que yo esté en ese inmueble, esa donación no es gratuita, sino que tiene un cargo, que sería como una pequeña obligación, que no es obligación, pero podríamos decir una correspondencia por parte de quien lo recibe, a favor del donante, que en este caso es cumplir con la permanencia de que yo pueda estar 15, 20 días en algún momento durante el verano. Ese tipo de donaciones donde yo le entrego algo a una persona que tenía derecho a cobrarme, donaciones donde yo le entrego algo a un familiar, le dono algo a un familiar con la condición de que él después me permita usarlo en determinado momento. Ese es un ejemplo, podría ser otro el cargo. Donaciones donde yo te dono mi casa, pero vos me tenés que donar tu departamento, que son donaciones recíprocas. Decimos que son donaciones onerosas. Ahora vamos a analizar cada una de estas, pero son donaciones onerosas. Entonces, podemos tener donaciones netamente gratuitas, pero también podemos tener alguna donación que es onerosa. Desde ya que la onerosidad de esa donación no tiene que ser equivalente en cuanto a las prestaciones, ¿sí? No voy a pedir que el cargo tenga el mismo valor que la cosa que yo le estoy donando a mi sobrino, la casa en Brasil. No voy a pretender que si te dono mi departamento y vos me donás la casa, sean del mismo valor. No voy a pretender que si le dono algo al abogado que hizo la sucesión y no me cobró nada, sea equivalente al valor de los honorarios que le correspondían. ¿Bien? No es que sea una equivalencia de prestación, pero implica que se da en función a una correspondencia, a un hacer del otro con el cual se tiene, por así decir, una atención, podríamos pensar, o que no estamos centrados en esta equivalencia de prestación. Entonces, en esos casos, la donación es onerosa. ¿Bien? La donación, en cuanto a la forma, si yo quiero donar un libro, quiero donar un escritorio, una computadora, un juego de living, ¿tengo alguna forma para eso? No, simplemente la voluntad manifestada de que quiero donar y está. Pero si yo quiero donar un inmueble, quiero donar un auto, quiero donar una embarcación, tengo que cumplir con determinadas formas, que va a ser la escritura pública. Si es un inmueble y si es un vehículo, la inscripción en el registro de la propiedad, del registro del automotor. Entonces, en esos casos, yo tengo que cumplir con la forma que me establece la ley, bajo pena de nulidad, ¿sí? Es una forma solemne absoluta, no es solemne relativa como pasa con la compraventa de inmuebles. La compraventa de inmuebles, si yo no hice la escritura, puedo tener el boleto y después en algún momento reclamar la escritura. Pero en la donación tengo que tener sí o sí la escritura bien correspondiente. Si no, no existe la donación, no produce ningún efecto. Y esta donación que se hizo, que les hablaba hoy al principio, que se hizo, pero que la otra parte no aceptó en el acto
escriturario, no hay donación. Hubo una propuesta, pero al no ser aceptada, es atacable por los acreedores. ¿Qué capacidad necesitamos que reúna quien va a ser donante? Bueno, tiene que tener precisamente una plena capacidad para disponer de sus bienes. Recuerden, Civil 1, que los emancipados no pueden disponer a título gratuito de los actos, de los bienes que hubieran recibido bien en función de la emancipación, ni aún con autorización judicial. Entonces, quien se emancipó no puede realizar donación. ¿Que de cualquier bien? No, de los que recibió a título gratuito. Ahora, si él adquirió algo a título oneroso, luego sí podría donarlo, pero de los que recibió a título gratuito, no podría darlos en forma gratuita, necesita autorización. Para aceptar, la persona que va a ser donatario, que va a recibir la cosa y va a aceptar, puede ser que tenga capacidad de hecho, o puede ser que carezca de capacidad de hecho, capacidad para aceptar. En ese caso, la aceptación la realizará su representante, tutor, curador, bien, quien esté a su cargo. Pero, si la donación fuera con cargo, estas que hubiera algún tipo de exigencia para dar por validada esta donación, en ese caso se va a necesitar una autorización judicial, es decir, para verificar que el cargo que se le está estableciendo a quien carece de capacidad de hecho sea adecuado a las circunstancias, ¿sí? Porque si no, después se va... Porque, ¿qué pasa? Ya lo vamos a ver cuando veamos la clasificación de las donaciones. Si hay una donación con cargo y no se cumple el cargo, la sanción es la revocación, es decir, queda sin efecto la donación. Entonces, no podemos establecerle un cargo a una persona que es incapaz de hecho y después dejaríamos sin efecto la donación porque no lo pudo llevar adelante. Entonces, para que estas situaciones no le generan una situación desventajosa al donatario, tiene que haber autorización judicial porque es incapaz. Para él obligarse a ese cargo, a esa donación con cargo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo entiendo todo. ¿Entendés todo? Bueno, esperemos que el examen esté todo bien. Y por ahora sí. Bien. Ojalá. Por ahora sí. Bueno. Vamos a ver un poquito el tema del objeto de la donación. Recuerden que no se puede donar, decimos la totalidad del patrimonio. Obviamente, nadie va a decir, quiero donar todo mi patrimonio. Pero cuando nosotros recibimos al cliente que viene al estudio y dice, sí, quiero donarle el departamentito a mi sobrina, a mi nieta, a mi hija, bueno, está bien. Dígame, señora, dígame, señor. Aparte de este departamentito que usted le quiere donar, ¿tiene algún otro inmueble? No, es el único. No, si apenas pude comprarme ese en mis buenos años. No, es el único. Bueno, si es el único, no puede donarlo. Es decir, estaríamos como dejándola a esa persona en una situación de indigencia. Lo que puede hacer es donar, hacer una donación, pero con reserva, se dice, de usufructo. ¿Qué quiere decir esto? Con la posibilidad de la señora que quiere donar que use de por vida ese inmueble, esa casa, ese departamento, esa propiedad, y titular registral figura el beneficiario de la donación,
Y el día que muere el donante, se consolida la propiedad entonces en el beneficiario, en el donatario, en la sobrina. Pero donar de una el único bien que se dispone no es posible. Sí, si lo hace con usufructo, es decir, la posibilidad de usar de por vida esa propiedad para que cuando pase a otra vida, esta persona, el donante, pueda entonces el donatario consolidar la titularidad registral y el uso. Entonces, no se puede donar la totalidad del patrimonio, pero no necesitamos con que diga la escritura dona la totalidad del patrimonio. Si es el único inmueble del que se dispone, no se va a poder. La forma entonces, en esto que yo les había dicho hoy, que es inmuebles, bienes registrables, o también, ¿vieron con Damián Bes renta periódica? Tal vez no la vieron. La renta vitalicia, bueno, la renta vitalicia ya la van a ver, si no, la renta vitalicia, si es gratuita, tiene que hacerse en escritura pública. También bajo pena de nulidad. Las donaciones del Estado corresponden al derecho administrativo. Están fuera de lo que sería el derecho civil. Así que tenemos que ver, de acuerdo a qué tipo de donación sería, la forma que le corresponde. Y para el resto de los bienes que no son inmuebles, ni semovientes, ni bienes registrables, la donación tiene la forma de ser manual, con la entrega de la cosa. Por lo tanto, no estarían sometidos a una forma determinada. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el donante y el donatario? El donante tiene que entregar la cosa. Siempre que está la obligación de entregar en carácter de propiedad, porque transfiere la propiedad, no está transfiriendo la tenencia, el uso y goce, transfiere el derecho de ser el dueño, transfiere la propiedad. Siempre que se está transfiriendo la propiedad, donación o compra-venta, y la otra parte incumple, vamos a poder exigir el cumplimiento mediante una acción, llegado el caso, reivindicatoria, si están dados los requisitos, ¿tá? Y no una demanda por cumplimiento de contrato. Tiene obligación de entregar la cosa, a tal punto que si no la entrega, podemos demandar el cumplimiento y podemos instar una acción reivindicatoria. En cuanto a la garantía de evicción, es decir, está donando una propiedad, está donando un vehículo, está donando un derecho del que no es titular, o puede no llegar a serlo. ¿Hay obligación de responder por esta falta de legitimación para transmitir? Bueno, lo que dice nuestro actual Código Civil y la tendencia doctrinaria es que la evicción es un elemento natural en los contratos onerosos, pero es accidental en los contratos gratuitos. Solamente si las partes pactaron bien la garantía de evicción, habrá garantía de evicción. Si no la pactaron, en principio no corresponde, no rige, no tiene aplicación. Utilizamos muchas veces el refrán, caballo regalado no se le miran los dientes, ¿no? Bueno, entonces, le regalaron algo, y viene alguien y dice que es el dueño, no le puedo reclamar al que me regaló, al que me donó esa cosa. Pero como todo en derecho no es ni blanco ni negro, hay grises. ¿Cuál sería la situación acá con relación a la evicción? Bueno, que haya habido mala fe del donante, que haya tenido intención de perjudicarlo, y ahí va a haber que probar que hubo mala fe. Él sabía que no era el dueño y a pesar de eso quiso donarlo. O
que hubo un acuerdo por el cual aún para el caso de que no sea, de que se presente alguien a reclamar la garantía, va a responder. Entonces hicieron un acuerdo. O puede ser que no hay ni mala fe, ni hubo acuerdo, pero lo que puede llegar a presentarse es que se le reclame, y esto se acordarán los que hicieron el examen, fue bien, y están acá, bueno, que un poquito preguntábamos, ¿qué pasa, no es cierto, si es a título gratuito con la evicción, que puede reclamar de quien obtuvo el derecho? Bueno, si habría posibilidad de reclamar, ahí también se podría subrogar de quien adquirió a título oneroso el que me donó la cosa, y podría reclamar, ¿sí? Entonces, la garantía por evicción tiene que haber habido mala fe, tiene que haber un acuerdo, o tiene que haberse, o presentarse esta situación de que ocupa el lugar de quien la adquirió a título oneroso, pero ese es el principio general. Entonces, en la donación no se responde por evicción, salvo supuestos especiales, pero como les dije hoy, hay donaciones que son onerosas. Y en las donaciones que son onerosas, en la proporción en la que hay cierta onerosidad, se podría llegar a reclamar la evicción. Es decir, a lo mejor no se puede reclamar el valor de la cosa, pero sí se puede reclamar un valor en proporción a la prestación, que ahora lo van a entender cuando veamos la clasificación. Por eso necesito explicarles bien a ver si acá lo tengo, acá, vamos a ir acá. Las clases de donación. Entonces yo les había dicho que teníamos donación mutua, donación remuneratoria, donación con cargo, y donación, la última donación, que si bien no es una clasificación, podríamos decir que es una consecuencia por haber donado más de lo que se puede, se llama donación inoficiosa. Bien. ¿En qué consiste la donación mutua? La donación mutua es cuando la causa por la cual el donante, por la cual una de las partes entrega la cosa, transfiere la propiedad gratuitamente, es como consecuencia, es como condición de que la otra va a transferir una cosa gratuitamente. Ustedes dirán, ¿y qué diferencia hay con la permuta? Es decir, son dos donaciones que se realizan simultáneamente. Estamos ante una permuta. No estamos ante una permuta porque en la permuta tiene que haber similitud de valores entre lo que se transfiere o una parte equivalente de dinero. Entonces, yo si transfiero, por ejemplo, una casa que vale 100.000 y me dan un departamentito que vale 50 y me dan $50.000 aparte, ahí habría equivalencia. Una parte en dinero, una parte en una cosa y la otra cosa inmueble que se está entregando. En ese caso, recuerden que se puede aplicar el instituto típico que es la cesión, la lesión, cuando hay, ¿no es cierto?, algún aprovechamiento, alguna inexperiencia, alguna diferencia excesiva de contraprestaciones que puede hacer que declaremos nulo ese acto. En la donación mutua no necesitamos que se dé esta equivalencia de prestaciones. No tiene que estar presente. Por lo tanto, puede ser que yo entregue un bien que sale $100.000 a cambio de un departamento que sale 50.000. No necesitamos la equivalencia de prestaciones. Es una de las características. Entonces, las donaciones mutuas
la donación de un bien es consecuencia y condición de la donación que va a efectuar la otra parte. En la donación remuneratoria, una persona presta un servicio, realiza una obra, un servicio, una actividad por la que tiene derecho a cobrar, pero no cobra sus honorarios, no cobra su retribución. Y entonces, la persona que recibió ese servicio, ese trabajo, esa obra, decide donarle algo, algún inmueble o un vehículo, ¿bien?, a favor de la persona que prestó el trabajo. Es tan importante el trabajo que realizó la otra parte, que podría incluso demandarlo judicialmente, reclamando los honorarios en sede judicial, pero no lo hace. Entonces, cuando va a recibir esta donación, se deja expresamente establecido que se la recibe con la intención, bien, de agradecer o de dar por extinguidos, o porque no va a exigir la otra parte los honorarios y retribuciones que le corresponden. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que lo que le están donando sea de ínfimo valor con relación al trabajo que realizó. Entonces, esa cosa absorbe el valor del trabajo. Pero puede ser que la cosa que le donen exceda significativamente, al revés, el valor del trabajo o del servicio realizado. Entonces, en la medida en que excede significativamente el trabajo que se realizó, decimos que estamos en una donación gratuita. Y en la medida en que comprende al trabajo que se realizó, decimos que estamos en una donación onerosa. Por eso va a ser mixta la donación en ese caso. Vamos a tener un porcentaje que va a ser gratuita en lo que excede, que será aproximado, no es que vamos a decir, bueno, es tanto gratuito y tanto oneroso, pero vamos a decir que se trata de un acto mixto, porque en una parte están comprendidas ambas prestaciones, y en otra excede el valor de la cosa a la prestación, y en eso en lo que excede es gratuito. Entonces, las donaciones remuneratorias son aquellas que se hacen para agradecer, para dar por finalizado, porque la otra parte no nos quiere cobrar, pero lo entregamos a esa cosa, y si decimos que tiene que describirse en el escrito, en la escritura que se formaliza, estoy hablando de que si se dona un inmueble o un mueble registrable, si se hace la escritura, porque se trata de esos casos, tiene que figurar la leyenda de que es de carácter remuneratoria. ¿Para qué? Para que el día de mañana no venga el profesional a querer ejecutar los honorarios o la retribución por el trabajo o el servicio recibido. Y para que entonces esa donación adquiera el carácter de remuneratoria. Alguno estará pensando, ¿qué diferencia hay con la dación en pago? Es decir, donde yo entrego una cosa para cancelar una obligación. Bueno, en la dación en pago, los valores tienen que ser equivalentes. Si yo pago una obligación con una cosa, la cosa tiene que ser de valor equivalente a la obligación. Y acá no estamos hablando que va a haber equivalencias. Puede ser de mayor o de menor valor. Si es de mayor valor, decimos que va a ser una donación mixta. En parte va a ser onerosa y en parte va a ser gratuita. Gratuito en lo que sea. Por ejemplo, imagínense que a mí me dicen,
ay, queremos hacer una sucesión, vos que sos nuestra vecina. Bueno, yo lo quería tanto el vecino. Digo, mira, yo te voy a cobrar los gastos, pero olvídate, no te voy a cobrar lo que es todo lo que demanda la sucesión, ni ahí. Bueno, terminamos de hacer la, o sea que no debería hacerlo, pero bueno, terminamos de hacer la sucesión. Me dice, mira, Florencia, vos siempre fuiste divina, que esto y que lo otro. ¿Viste la motito que tenía mi marido? Yo no la voy a usar. Yo te la quiero donar a vos porque hiciste el trabajo, te ocupaste, me ayudaste en este momento. Bueno, me quiere donar. Si yo lo acepto, tendríamos que hacer una escritura donde ella manifiesta su intención de donar en función al trabajo que yo realicé. Ese es el motivo que a ella la predispone a realizar esa donación. Y entonces esa donación le asignamos el carácter de remuneratorio. ¿Y por qué es importante que le asignemos el carácter de remuneratorio? Para que el día de mañana yo me peleo con ella y no salga a ejecutar los honorarios por esa sucesión que le dije, no pasa nada, si no lo dejamos esposado en ningún lado. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Mira el chat. Bueno. Después tenemos la donación con cargo. La donación con cargo, que es esto que yo les decía, que es una obligación accesoria, que tampoco va a tener esta obligación el valor equivalente a la cosa que estamos donando, pero que reviste una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque en la donación con cargo, si el donatario, que es el que recibe la cosa, no cumple el cargo, se puede dejar sin efecto la donación. Es decir, sepan que la donación es un contrato esencialmente revocable, que se puede dejar sin efecto por voluntad del donante. Cuando hablamos de la donación con cargo, incumplimiento de los cargos da derecho a dejar sin efecto la donación. E incluso podría llegar a ir contra terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso, que para evitar que se revoque la donación y ellos se vean perjudicados, pueden ellos ofrecer cumplir el cargo, si es que el cargo no es intuito personal. Por ejemplo, pintar un cuadro, yo le dono la casa a Roberto Piazza para que me haga un vestido por año. Bueno, no me puede cumplir con hacerme un vestido por año el que le compró la casa a Roberto Piazza, porque no es lo mismo. Yo tuve en cuenta el carácter personal que tenía Roberto Piazza en hacer vestidos. Entonces, si el cargo no es intuito personal y lo puede cumplir cualquiera, puede evitar que se deje sin efecto la donación el adquirente cumpliendo el cargo. Y ustedes me dirán, ¿cómo? No entiendo, no entiendo. Sí, lo que les estoy queriendo decir es que una donación con cargo se avisa en la escritura, en el registro de la propiedad inmueble, y el que compra sabe que está comprando un inmueble que tiene un cargo. Y si tiene un cargo ante el incumplimiento, se va a dejar sin efecto la donación. Y si se deja sin efecto la donación, va a caer la compraventa que él realizó. Puede ser que después el reclamo se transforme en el valor que recibió el donante, el donatario por la venta de la cosa. Sí, puede ser. Puede ser que el reclamo se transforme no en el valor, sino en el valor de plaza que tiene la cosa hoy en el mercado. Sí, puede ser. Pero puede ser también que quiera la cosa que le donó y no quiera ni el valor en plaza ni el valor que recibió. Y el donatario diga, yo me ofrezco a cumplir la prestación. Bueno, si la puede cumplir usted, bien, pero si no, queda sin efecto. Y retrotrae, queda sin efecto la compraventa. Cae la compraventa. Y tendría que reclamar el adquirente a título oneroso al vendedor. Ya se presentaría una situación casi como de evicción.
Entonces, cuando hay una donación con cargo, el tema es, bueno, si alguien quiere comprar, ¿qué pasa? Entonces, ¿puede comprar? ¿No puede comprar? Bueno, que sepa, como decimos primero, el derecho a la información, saber las consecuencias. Segundo, si el beneficiario del cargo, que es el donante, murió, ya no hay posibilidad de que se pueda revocar la donación porque no se cumple el cargo. Salvo que antes de morirse haya hecho un juicio reclamando la revocación y en el medio del juicio se murió y entonces le transmitió el derecho de ese juicio a los herederos, pero lo tiene que haber instado en vida. La revocación le corresponde pedirla al donante. Si él la solicitó en sede judicial y está tramitando y luego muere, bueno, continuarán los herederos. Pero si no la reclamó antes del fallecimiento, no la pueden reclamar luego los herederos. Entonces, si murió el donante, el donatario puede vender tranquilamente y el comprador puede comprar tranquilamente, que no va a haber una revocación de esa donación por incumplimiento de los cargos. Y acá, como dijimos en la anterior, en la donación remunerativa, la donación es mixta, porque en la medida en que la cosa alcanza el valor del cargo, es onerosa, pero en todo lo que excede el valor de la cosa al cargo, siempre el valor de la cosa va a ser mayor al cargo, es gratuita. Entonces, es una donación mixta, en parte gratuita y en parte onerosa. De ahí esto también de la evicción que yo les hablaba. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber cuando hablamos de una donación con cargo? Saber bien la posibilidad de que se puede revocar por incumplimiento de cargos, qué puede hacer el adquirente para evitar que se revoque y qué puede reclamar el donante, ¿no es cierto? El valor de la cosa, el valor en plazo. ¿Quién puede reclamar? El donante, los herederos no. Ahora, si el donante inició la acción, la pueden continuar los herederos. Bien. Después tenemos la donación inoficiosa. La donación inoficiosa es aquella que excede la porción de la legítima, es decir, lo que se puede disponer con relación como si alguien fuera a hacer un testamento. Entonces, ¿qué pasa con la donación inoficiosa? Ustedes imagínense, siempre cuando la gente va al estudio se dice, bueno, la donación se hace, es un acto entre vivos, no es un acto entre muertos, es entre vivos. Está vivo el donante y está vivo el donatario. Lo que pasa es que cuando muere el donante, aparecen los herederos y dice, pero ¿cómo que papá le donó esto a la concubina? ¿O cómo que papá le donó esto a uno de nuestros hermanos y a nosotros no nos dejó nada? No, yo voy a reclamar porque esa donación no es procedente, no es legal. Inoficiosa sería que les está afectando la porción que ellos tienen sobre la totalidad de los bienes. Cuando él hizo la donación, el padre, en vida era válida, no era inoficiosa. Pero al fallecer se hace un inventario. Se hace el inventario. Y una vez que se hace el inventario, se determina. ¿El inventario de cuándo? El inventario al momento de fallecer de los bienes, no al momento en que se hace la donación. Entonces, cuando fallece la persona, se hace el inventario y de ahí se determina si esa donación que se hizo capaz que hace 5 años atrás, 3 años atrás, afectaba, trayendo hoy todos los bienes que se tienen, afectaba la porción de la legítima o no. ¿Qué es lo que pasa? Que acarrea una gran inseguridad jurídica, porque capaz que cuando la donación se hizo, no era inoficiosa, porque tenía tantos bienes la persona, pero al momento de fallecer, le quedaron 2 propiedades. Y esa casa que donó hace 5 o 10 años, si la traemos ahora, resulta que
podemos entender que ha afectado la legítima. Es decir, para saber si afecta o no afecta a la legítima, tenemos que esperar que el donante muera y ver cuántos bienes quedaron en el inventario para saber si ese bien que se dispuso afectó o no afectó a la legítima. Esto conlleva una gran inseguridad jurídica y la donación que se declara inoficiosa queda sin efecto y es reducida. Entonces, ¿qué es lo que se hace muchas veces para evitar que esta situación se produzca? Y que pueda seguir circulando ese bien en el ámbito inmobiliario, mercantil. Bueno, lo que se hace es citar a quienes tienen derecho, que son herederos forzosos, para que manifiesten que están de acuerdo con la donación que se está realizando, para que el día de mañana no la declaren inoficiosa. Esa sería una posibilidad, bien, de declarar de aceptar el resto de los herederos forzosos que están de acuerdo. Obviamente, puede ser que el padre tenga otros hijos, como yo digo, el ejemplo típico de Maradona, ¿no? Aparecen otros hijos, esos hijos no prestaron el consentimiento para esa donación y que ahora que aparecen consideran que esa donación fue inoficiosa y lo pueden hacer y lo pueden declarar. La otra posibilidad es que los herederos, bien, si bien no prestan el consentimiento, lo eximan al futuro causante de tener, o sea, que ante el fallecimiento no haya que hacer un inventario para verificar si las donaciones que se hicieron fueron inoficiosas o no. Es decir, la donación se hace sin necesidad de que a futuro se vaya a hacer un inventario para determinar si es o no es inoficioso. Es decir, que estarían renunciando a controlar o verificar si esa donación es o no es inoficiosa. Entonces tenemos que en estas donaciones inoficiosas lo que se cuestiona es si lo que se donó en vida al momento de fallecer la persona afecta o no afecta la legítima de los herederos forzosos, no de cualquier heredero, de los herederos forzosos. ¿Quiénes son los forzosos? El cónyuge, los hijos y los ascendientes. ¿Sí? Entonces, tenemos donaciones mutuas, tenemos donaciones remuneratorias, tenemos donaciones cargo y tenemos la donación inoficiosa. La donación simple es la donación gratuita, es decir, es la típica donación gratuita que puede ser que una vez que ocurre el fallecimiento del donante, ¿no es cierto?, se transforme en inoficiosa si es que se verifica que se ha afectado la legítima. Bien. Hasta ahí, más o menos, bueno, si lo vienen entendiendo, genial. Hasta ahí entonces tenemos la donación, la obligación de la forma cuando hablamos de transmisión de inmuebles, transmisión de vehículos o muebles registrables, los distintos tipos de donación, la obligación del donante, pero no hablamos de la obligación del donatario, ¿sí? Cuando hablamos de la obligación del donatario, que es del beneficiario, decimos que hay una obligación de gratitud, no de gratuidad, de gratitud, de agradecimiento por parte del beneficiario, que se tiene que verificar, se tiene que demostrar este agradecimiento con 3 obligaciones. Una es la de asistir, ¿no es cierto?, al donante en caso de que esté en una situación de extrema indigencia, que no se pueda procurar ni siquiera alimentos a sí mismo para su subsistencia. Es el derecho alimentario. Entonces, el donatario,
ante una situación que estuviera atravesando el donante de esta índole, tiene que brindarle alimentos al donante, el donatario. ¿Se puede desobligar? ¿Se puede desentender? Sí, deja sin efecto la donación y no se hace cargo más del derecho alimentario si no quisiera. ¿Y qué pasa si no se hace cargo del derecho alimentario del donante que está pasando una situación de extrema pobreza, de extrema necesidad, que no tiene para subsistir? Bueno, la donación que se hizo gratuita puede ser revocada, puede ser dejada sin efecto. ¿Por qué? Por ingratitud, es un ingrato, por ingratitud. ¿Sí? Entonces, esa donación puede ser revocada por ingratitud. ¿Hay otra obligación que tiene el de la donación, el donatario de la donación simple, de la donación gratuita? Sí, no injuriarlo, no agraviar al donante. Pero el Código Nuevo fue más allá. Habla del donante, habla de los familiares, los colaterales, el concubino. Entonces no puede injuriar, agraviar ni al donante, ni al concubino del donante o concubina, a la pareja, ni a los colaterales, ni a los familiares, ni a los allegados del donante. Extendió a quienes no puede agraviar e injuriar. Y lo peor es que no necesita tener una condena en sede penal. Con lo cual, se podría presentar el caso donde la pareja dice, mira, tu hijo me agravió, podría ser mentira, y se podría pretender en base a eso dejar sin efecto la donación simple, gratuita totalmente, por una situación de ingratitud. Habrá que ver cómo la jurisprudencia ha ido resolviendo estas cuestiones, porque al no pedirse una condena en sede penal donde está acreditada bien la injuria, el agravio, puede dar lugar a situaciones de ejercicio abusivo de esta cuestión. Ya voy al chat, que vi que había algunas preguntas. La otra situación es que haya atentado contra la vida del donante. Es decir, haya querido matar al donante. Y acá de vuelta amplía a quienes puede haber querido ocasionarle, ¿no es cierto?, atentado contra la vida, contra el donante, contra su pareja, contra los colaterales. Entonces va ampliando contra quién. Y de vuelta no deja establecido, verificándose estos extremos mediante una sentencia penal, sino que lo deja ahí. Con lo cual, también da lugares, o puede dar lugares, a conflictos donde se pretende solicitar la revocación de la donación por estos hechos. Entonces, así sea la donación simple, la que no es con cargo, la no remuneratoria, ni la inoficiosa, si se dan estas situaciones de ingratitud, que son los deberes mínimos que se espera del donatario, que cuando está pasando una situación de extrema necesidad, lo asista, que no atente contra la vida, que no lo injurie al donante, ni él, ni que sufra todo este grupo de personas que yo ya les dije. En ese caso, se tienen que dar esas obligaciones, si no, puede ser causal de revocación, con la inseguridad jurídica que conlleva bien este tipo de revocación también. Bueno, acá veo en el chat. Entonces, según el principio de elementos accidentales en los contratos gratuitos, en las donaciones mixtas, ¿se debe la evicción en la parte onerosa? ¿En el porcentaje de la parte onerosa? Sí, se debe la evicción en el porcentaje de la parte onerosa. Y que es difícil de decir cuál es el porcentaje. Tendríamos que tener un contador, un perito contador,
donde diga, bueno, las obligaciones o los cargos ascendieron a tal valor, la cosa a tal valor, o sea, es bastante de laboratorio, ¿sí? Pero ahí habría, como cuestión teórica, más que nada, habría derecho a solicitar la evicción con el carácter de oneroso y por el resto en forma de lo que es gratuito. Sí. Bien, a ver si hay alguna otra pregunta. Les corta, se les corta, se les corta la pregunta esa y nada más. Bueno. Bien, la revocación por ingratitud. ¿Quién la va a poder reclamar? Lo mismo que les dije hoy, el donante, salvo que iniciara y luego muere, y la pueden continuar los herederos. Esto del plazo de caducidad es el plazo para instar la acción luego que se produjo, ¿no es cierto?, el acto. Y es que nos habla de 1 año. Bien, ¿quiere ir más para atrás? Acá. Esto ya se los di, que no requiere... Bueno. Y por último, ya para no cansarlos, porque estamos a viernes, tenemos lo que sería la reversión. La reversión es una condición resolutoria por la cual se extingue la donación por el cumplimiento de una condición. ¿Cuál es la condición? Bueno, esto pasa solamente si se pactó así la donación. Donación con reversión o sin reversión. Si la donación es con reversión, significa que si el beneficiario, el donatario, muere antes que el donante, la cosa donada vuelve a poder del donante. Por ejemplo, yo le dono algo a mi sobrina, un departamentito, a mi sobrina muere, el departamentito tiene que volver a mi poder. No va a sucesión del marido, de los hijos, porque yo a la que quise beneficiar fue a mi sobrina, no al marido y a los hijos de mi sobrina. Entonces, si se pacta con cláusula de reversión, quiere decir que se va a rever, se va a retroceder, se va a dejar sin efecto la donación solamente para el caso que el donatario muera antes que el donante. Esta cláusula, esta donación con cláusula, es una cláusula especial de reversión, tiene que constar desde ya en la escritura pública, en la escritura de la donación, y cuando vamos a pedir un certificado, una copia de asiento registral, tendría que constar donación con cláusula de reversión, es decir, dándose a publicidad que esa donación, esa propiedad se tiene, pero con esa condición. ¿Por qué? Porque volvemos a tener el problema de la circulación de bienes. El donatario, el beneficiario, quiere vender la casa, pero como tiene cláusula de reversión, ¿quién le va a querer comprar una casa cuando se sabe que si la llega a vender y se muere, el donante va a querer recuperar la casa? Entonces, ¿qué hay que hacer? El beneficiario de esa cláusula, el donante, tiene que manifestar su voluntad de renunciar a la reversión. ¿Sí? Una posibilidad es esa, que el donante, como en el otro caso, en la inoficiosa, los herederos renuncian a reclamar porque no van a hacer cuestionamiento, bueno, en este caso, el donante renuncia a solicitar la reversión para el eventual caso que se produzca esta condición resolutoria, renuncia a la cláusula. La otra posibilidad es que se pueda vender. Nosotros le preguntamos, bueno, dígame, el beneficiario de esta cláusula, su tía, ¿vive o no vive? No, mi tía se murió hace 10 años.
Ah, bueno, entonces va a poder vender, no tiene ningún problema, porque la cláusula de reversión beneficia al donante, no a los herederos del donante. Entonces, la cláusula de reversión es una condición resolutoria. ¿Qué significa condición resolutoria? Es una condición por la cual se extingue la donación. Se va a extinguir la donación si ocurre antes en el tiempo el fallecimiento del donatario que la del donante. Y siempre que se haya pactado, siempre que se haya acordado así. Hasta ahí creo que lo deben de entender, pero pueden aparecer distintas variantes de la cláusula de reversión. Una es que se prevea, se pacte la cláusula de reversión cuando la persona es sola el donatario, y entonces, si muere el donatario, decimos que vuelve la cosa para el donante. La otra, que yo puedo dejar establecido, es si muere el donatario, sus cónyuges y sus descendientes. Entonces tengo que esperar que muera el donatario, el cónyuge y los descendientes para que recién ahí vuelva al donante. Ahora, si se pacta que la cláusula de reversión y se dice donatario, del donatario, sin hijos, y luego nacen hijos, se va a volver la cosa a favor del donante porque no se dejó establecido del donatario y descendientes. No se tomó la previsión de decir donatario y descendientes. Entonces, el donatario sin hijos, luego tiene hijos, bien, tenemos que haberlo previsto, si no vuelve a poder del donante. Entonces, esto de la reversión, ¿sí? Es un tema importante, un tema en donde solemos preguntar y donde nos vienen también varias consultas en el estudio el día que hacemos de mañana. Entonces, es importante que ustedes sepan los distintos tipos de donación, las causales de revocación, qué implica que se revoque una donación, qué efectos, qué consecuencias tiene, qué es la reversión, ¿sí? ¿Quién la puede solicitar? ¿Cómo se puede dejar sin efecto esta cláusula para que el bien siga circulando, no tener inconvenientes si queremos vender? ¿Quién va a querer comprar algo, como les decía hoy, si hemos pactado una cláusula, ¿no es cierto?, de reversión? Bueno, esto ya lo vimos. Bien. Bueno, en principio no quedaría nada más. Vimos todo completo lo que sería donación. ¿Qué queda? Claro, si no está pactada la reversión, o sea, siempre, siempre el bien queda en poder del donatario, sea con cláusula de reversión o sin cláusula de reversión. Lo que pasa es que cuando el donatario se muera, si hay cláusula de reversión, ahí desaparece la cosa del patrimonio del donatario, no va a sucesión y vuelve al donante. ¿Está? Pero el donatario siempre, mientras que él viva, siempre va a tener la cosa. Pero el día que él se muere, esa cosa vuelve al donante. ¿Sí? No va a integrar el acervo hereditario. Esa es la característica. Ahora, si no tenemos cláusula de reversión, siempre bien va a estar en poder del donatario, salvo la sanción por ingratitud,
porque no haya sido agradecido, haya atentado contra la vida, no haya dado alimentos, haya realizado injurias, o si es una donación con cargo, no la haya cumplido y le haya reclamado bien la revocación del donante, porque la sanción que tiene el incumplimiento del cargo es la revocación de la donación. Bien. Hasta ahí entonces con lo que sería la donación. Y entonces han visto el contrato de locación, el contrato de mandato, el contrato de cesión, el contrato hoy que hemos dado un pantallazo al contrato de donación. Con esto, bien, y con todo lo que han estado viendo en principio,